Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Espero que estés muy bien. Punteros, mi querido pececito, gracias por tu apoyo. Continúa así. Sigue viendo lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like. Mi querido Piscis, hoy no voy a cantar. ¿Por qué, Richard? Porque te tengo que contar lo que es un sueño muy importante que es para la humanidad, ¿vale? Es muy importante, corazón. Por eso que estoy pidiendo lo que es cadena de oración, mi pececito. También, Piscis, en los comentarios voy a anclar el enlace de mi podcast, mi primer encuentro con un ovni. Es muy importante que lo mires, Piscis. Apóyame, por favor, corazón, porque todavía hay más información que darte, mi pececito. El otro mensaje, mi pececito, estoy poniendo subtítulos en inglés en cada lectura, ¿vale? Muy bien, corazón, para aquellos que no dominan lo que es el castellano y a ver si a lo mejor de repente llego a más público, pececito. Muy bien, cariño, te voy a contar el sueño, Piscis. Yo he soñado, Piscis, que estaba acompañado con un colega, la cual no recuerdo quién era, pero estábamos lo que es a la falda de una montaña muy alta, que era de roca sólida, cariño, la cual tú mirabas lo que es al cielo y no había cuando encuentres lo que es el final. En esa montaña inmensa que imponía, corazón, había lo que es una perrita y esa perrita estaba preñada. Esta perrita estaba un poco nerviosa. Nosotros hemos intentado rescatar a esta perrita, pero al final la perrita decidió quedarse en la montaña a descansar. Entonces, nosotros dijimos, pues vale, vamos a regresar cuando la perrita esté más calmada. Hemos empezado a explorar más lo que es el patio. Y he visto al fondo como si hubiera una especie de ruina de un centro arqueológico. He visto jarrones, he visto joyas, he visto oro, he visto plata. Cariño. Cuando yo he visto esto, nosotros nos hemos acercado y entonces, cariño, me doy con una sorpresa que había un gigante encadenado. Pero ese gigante, cariño, no era un gigante cualquiera. Este gigante tenía cuernos. Cuernos, un demonio gigante. Entonces, mi querido Piscis, cariño, siento un Sagitario y un Acuario. Cuando yo te menciono lo que es en una lectura signos que no te corresponde, es que la energía de ellos están aquí, ¿vale? Mi querido pececito, entonces, yo he sentido esto, cuando yo he visto esto, cariño, me he retirado. Pero sin embargo, y el demonio reaccionó porque se movió, pero no podía liberarse porque estaba encadenado. Pero sin embargo, mi colega, mi amigo, que no reconozco quién era, se dejó prácticamente endulzar por todo esto. Empezó a buscar lo que es un camino y se fue a sacar esas joyas. Se perdió. Se perdió. Yo he intentado lo que ir a rescatarlo. Anteriormente le había dicho, no vayas, esto es algo negativo, tenemos que salir de aquí. Entonces, se perdió en medio de esas ruinas y aparece lo que es un hombre muy atractivo, rubio, de cabello rizo, como si fuera oro, muy atractivo. Pero había algo curioso, Piscis, había algo curioso. Este personaje era mitad hombre, mitad cabra, tenía pierna de cabra, cariño. Entonces, era el guardián del demonio, era el guardián. En ese momento se ha acercado esa energía para hacerme daño. Yo he buscado lo que es una roca, he intentado lo que es defenderme, y cuando estaba así ya prácticamente como dominándome, yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder, y me he despertado. Me he despertado, Piscis. ¿Qué quiere decir esto, cariño? La roca, esa montaña inmensa, nos hablan de Dios, cariño, el poder de Dios. Esa perrita que estaba preñada nos hablan de la humanidad, y las crías son las futuras generaciones. Ese demonio encadenado con oro, con abundancia, nos hablan de las potencias del mundo, el poder, que posiblemente ahora no puede hacer nada porque algo lo limita, cariño. El personaje de mi amigo que se perdió nos hablan de la humanidad y de la ambición del ser humano. Siento, mi querido pececito, que posiblemente la humanidad va a tomar lo que es una decisión negativa. Y esa decisión, cariño, va a ser perjudicial para nosotros. Por eso es muy importante cadena de oración, ¿vale? La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Es esto, pececito. Muy bien, te voy a sacar lo que es el oráculo, empezamos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Piscis. Un mensaje del oráculo corazón que me dicen.
encrucijada. Siento mi pececito que en este momento posiblemente tú estás buscando información por todos lados. Puede ser que estás preguntando a tu amigo, a tu amiga. Puede ser que me dices, Richard, por eso que estoy entrando lo que es a ver el tarot. Tú quieres información, tú quieres respuesta. Tú quieres saber de repente el porqué de la decisión de esta persona, el porqué de repente del cambio en el trabajo, el porqué de repente las cosas te están saliendo así, ¿vale? Entonces, fíjate muy bien, tú estás preguntando, aquí hay lo que es una llama, hay un mono, no sabes qué decisión tomar, hay muchos caminos, pero aquí está el sol, cariño. Entonces me dicen, el camino o la respuesta, mi querido pececito, lo tienes tú. Lo tienes tú, ¿vale? ¿Por qué estás preguntando tanto? ¿Por qué preguntas tanto, Piscis, si la respuesta lo tienes tú? Me dicen. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición, ¿vale? ¿Por qué? Porque la respuesta tú ya lo tienes, pececito. Es esto, deja de estar preguntando al resto. Se ha nublado, cariño, por Dios, me veo oscuro, lo siento. Está en ISO automático, pero tarda en reaccionar. A ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La carta del Papa me dice mi pececito, amor propio. Me están diciendo, ¿vale? Amor propio. Siento a mi pececito que también posiblemente va a existir alguien que te va a expresar sus sentimientos o una persona te va a decir que quiere tener una oportunidad contigo. Para muchos de vosotros, mi pececito, ves el ISO, cuando lo pongo en automático, lo siento por los errores, ¿vale? Lo siento. Siento que a lo mejor de repente para la próxima lo voy a dejar en un solo lugar. Si no, no me gustan esos cambios. Mi pececito, muchos de vosotros van a tener algún tipo de firma de contrato, me dicen. Firma de contrato, ¿vale, pececito? Puede ser que estás lidiando con un Aries también. Vamos a ver, carta guía, signos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me dicen, para muchos de vosotros, Piscis, posiblemente estás lidiando con un Cáncer. Me sale también lo que es un Sagitario. Me sale lo que es Escorpio y cierras con un Capricornio. Por Dios, el ISO no funciona muy bien. Ay, por Dios. Iniciales, vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Piscis, 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 iniciales. Me sale la letra O, la letra F, la letra J y la letra L. Muy bien, corazón. Cierra tus ojitos, Piscis. Todo lo que tú visualices con la energía del sonido es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Muy bien. Siento, mi querido Piscis, que quieres hacer algún tipo de viaje porque veo muchas alas. Muchos de vosotros, Piscis, posiblemente estás lidiando con un Tauro también o un Capricornio, me dicen. Mi querido Piscis, dime si últimamente tú estás soñando como mucha agua. Tiene un significado, ¿vale? Si tú sueñas lo que es agua limpia, representa salud, representa abundancia, camino, etcétera, etcétera. Si tú sueñas agua sucia, cariño, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Tienes que hacerte algún tipo de chequeo médico. Para muchos de vosotros también, mi querido pececito, posiblemente también tú estás lidiando con otro Piscis, con otro Piscis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Piscis, que Dios universo me ayude para Piscis. ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver, cariño. Me dicen, siento, mi querido pececito, que estás buscando información y también por el internet. ¿Ves? Estás buscando por el internet. El otro mensaje también, mi pececito, hay una persona que siempre está pendiente de ti a través del internet. Alguien como que a lo mejor de repente mira tus fotos, mira tus estados, etcétera, etcétera. La carta del 8 de oros. Te veo, pececito, que muchos de vosotros viene lo que es una oferta. Esta oferta puede ser oferta laboral, esta oferta de repente puede ser con los sentimientos, pero es a través del internet. Puede ser llamada telefónica, puede ser de repente, yo que sé, cariño, una página de contacto, aplicaciones, etcétera, etcétera. Es a través del internet, te viene lo que es una oportunidad o un contacto. Vamos a continuar. La carta también del 5 de oros. La carta del 9 de espadas. En este momento, Piscis, me dice Richard, ¿tú crees que será factible o tú crees que es bueno que yo acepte esa propuesta?
porque te sientes un poco confundido o confundida. Veo que te levantas mucho en la madrugada, mucho. Siento, mi querido pececito, que estás un poco inseguro o insegura. Mira, te noto con mucha inseguridad, Piscis. Noto, mi querido pececito, que a lo mejor esa propuesta, esa conversación que tú estás teniendo a través del internet, no te convence al 100%. No te convence, ¿vale? Tú necesitas más, tú necesitas algo real. Algo real. Vamos a continuar. Vamos a ver, Piscis, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Piscis. Que Dios Universo me ayude para Piscis. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Me sale lo que es la carta de la justicia. En este momento, mi querido Piscis, o quiere tomar una decisión para ponerse en contacto contigo, o puede ser que tú me digas, Richard, esta persona me quiere hacer lo que es una demanda. Puede ser el caso, ¿vale? Siento, mi querido Piscis, que ellos en estos momentos se sienten con ese poder posiblemente de sentenciar, de juzgar. Te están juzgando de algo, Piscis, o te quieren juzgar de algo. Puede ser que muchos de vosotros, vuelvo a repetir, estás de repente lo que es en un trámite legal. La carta del juicio, la carta también del 5 de copas. Para muchos de ustedes, Piscis, esta persona quiere su libertad, cariño. Siento que a lo mejor de repente, yo qué sé, te ha dicho que ya no quiere continuar con la relación, o vosotros están lo que es en un trámite legal, o esta persona se fue de casa. Pero veo que esta persona quiere su libertad, su libertad. Algunos de ellos posiblemente no querían partir de tu lado. No vaya a ser Piscis, que a lo mejor tú me dices, Richard, se portó mal, hizo algo que te afectó y tú de repente terminaste la relación, lo bloqueaste, lo demandaste, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento aquí dos historias. Hay un grupo Piscis que quiere su libertad, pero hay un grupo corazón que se siente mal cómo las cosas han terminado entre ustedes dos. Porque tenemos la carta 9 de copas y la carta del 5 de copas. No se siente bien cómo de repente vosotros han reaccionado. Pero hay un grupo que sí quiere su libertad. O puede ser que tú me digas, Richard, esto es una lectura espejo. La persona que quiere su libertad eres tú. Eres tú, Piscis. La carta también del 5 de bastos y tenemos lo que es la carta del as de copas. Muy bien, Piscis. Yo siento, Piscis, que posiblemente la persona de tu interés necesita su libertad, a lo mejor de repente para que vosotros dos empiecen su nueva historia. Siento, mi pececito, que muchos de vosotros también necesitan su libertad para que puedas empezar tu nueva historia con él o con ella. Siento esto, ¿vale? Porque tenemos la carta del 5 de bastos y la carta del as de copas, cariño. Tanto él como ella, cariño, ellos quieren su libertad. Tú también quieres tu libertad para empezar tu historia. A lo mejor de repente me dice, Richard, no es que yo esté casada, simplemente que este chico o esta chica no me deja en paz. Cariño, recuerda que salió la carta de la justicia. Si esta persona no entiende por las buenas, pues entonces tendrás que actuar por las malas. Pero toma una decisión. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Piscis, para solteros y solteras, Piscis, ¿qué me quiere decir para solteros y solteras? Vamos a ver, mi pececito, ¿qué me quieren decir? Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Siento, mi querido Piscis, que estás teniendo muchos encuentros. Te soy sincero, ¿vale? A lo mejor de repente quedas con uno, quedas con otra. Puede ser que a lo mejor de repente hay personas que están coqueteando contigo, pero solamente veo algo pasional. Algo pasional. Todavía no veo una relación formal. Veo que hay un coqueteo. Veo que a lo mejor de repente me dice, Richard, se porta muy bien conmigo, es muy atento, muy atenta, pero todavía no veo una relación. No veo esto. Veo que hay un coqueteo. Eso sí. Vamos a continuar. La carta también del caballero de bastos, la carta del 2 de bastos. Hay una persona, mi querido Piscis, dentro de esa multitud con la cual de repente tú estás coqueteando, corazón. Siento que te va a reclamar. O simplemente esta persona dice, no puedo más, y te va a decir todo lo que siente por ti. Cariño, entonces atento y atenta, porque dentro de ese grupo en la cual de repente tú estás, me quiere o no me quiere, estás deshojando las margaritas. Dentro de ese grupo hay una persona que te va a decir, yo quiero algo real, yo quiero algo formal, me dicen. Vamos a ver una carta más. Esta persona que te va a expresar sus sentimientos, esta persona que va a querer batallar, va a querer luchar por tu amor, esta persona es tu llama gemela
o tu alma gemela, mi pececito, ¿vale? Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Piscis, economía. Vamos a ver, ¿qué nos dicen economía para Piscis? Me dicen, la carta del caballo de espadas, la carta del rey de bastos, la carta del 5 de copas y la carta del 7 de espadas. Vale, cariño. Siento, mi querido pececito, que muchos de vosotros posiblemente van a rechazar lo que es un trabajo, un proyecto, o ya lo han rechazado. A lo mejor de repente porque estás esperando que te llamen de una empresa que a ti te interesa, o porque a lo mejor de repente quieres hacer algo con la familia. Mi querido pececito, ten mucho cuidado, ¿vale? Más vale pájaro en mano que ciento volando. No vaya a ser que te lleve lo que es una sorpresa, tanto con la familia o con esa empresa que tú estás esperando. Si tienes lo que es una oportunidad, yo te aconsejo que lo tomes, cariño. Tómalo, ¿vale? Porque siento que a lo mejor te vas a llevar algún tipo de decepción porque cierras con la carta del 7 de espadas. ¿Ves cómo rechazas? Das la espalda a una oportunidad, mi pececito. Vamos a ver las características contra viento y marea, cariño. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que me estaba fallando lo que es el ISO. Al final, cariño, le he puesto ya lo que es normal. Voy a tener que editar, lo siento. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Piscis, que Dios universo me ayude para Piscis. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, sientes que hay una persona que se pone muy nervioso o muy nerviosa cada vez que coincide contigo, ¿vale? Hay una persona, mi querido Piscis, también que no quiere entender. A lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, me gustaría que reaccione, que se dé cuenta que lo están engañando, le están mintiendo. No quiere entender. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, etcétera, etcétera. Alguno de ellos o de ellas tiene de repente tatuaje. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, tienes una conexión muy especial con una persona que está en la distancia. Esta persona también puede ser otro Piscis, me dicen. O que a lo mejor de repente tú me dices, cariño, siento como que yo conozco a este hombre o a esta mujer de toda la vida. Puede ser que estamos hablando de un extranjero, Piscis. Un extranjero. A lo mejor, cariño, estás a través de las redes sociales, una página de contacto, por cualquier medio, por el internet. Vamos a poner como ejemplo, tú eres de Sudamérica y conoces un suizo. Conoces un suizo, cariño, te va a regalar lo que es un Rolex. O un Casio. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. ¿Ves? Es una persona que está en la distancia, mi pececito. Es una persona que está en la distancia. Siento que esta persona, mi querido pececito, es una persona que también posiblemente quiere conocerte más, posiblemente de repente siente una atracción también por ti que tampoco no entiende. Es una persona que tiene que hacer viajes. Es una persona que para llegar a ti posiblemente tiene que pasar fronteras y pedir lo que es visa. Esta persona vive en un lugar que es frío. Es una persona también de piel blanca, cabello largo, puede ser negro, castaño. Inclusive algunos de ellos puede ser que tengan canas, cariño. La carta de la templanza. Vas a estar en una encrucijada de tomar lo que es una decisión. Muchos de vosotros, Piscis, también tranquilamente están lidiando con un Sagitario o un Acuario. Puede ser que a lo mejor de repente te interese lo que es una persona que no supera los 30 años. Delgado o delgada. Tranquilamente tiene lo que es tatuaje en el pecho, cabello lacio, rojo, natural o pintado. Puede ser también negro, ¿vale? Tiene una mirada muy dominante o de repente tiene lo que es ojos claros, mi querido pececito. Muchísimas gracias, corazón, por tu apoyo. Te quiero, Piscis. Apóyame, por favor, con la lectura. Quiero que continúes siendo puntero para entregarte lo que es tu lectura bonus. Hasta la vista, pececito. Sé feliz.